las personas que nos están siguiendo desde el canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este ciclo de charlas denominado Grandes Pensadores. Si me pueden decir si se está escuchando bien, vamos a esperar unos segundos, así se van conectando más también. El ciclo de charlas va a estar durando una semana, inicia hoy lunes y va a ir hasta el viernes. Vamos a estar abordando la vida, obra y legado del Sir John Henry Newman, de Chesterton mañana. El miércoles vamos a hablar de Tolkien, el jueves vamos a hablar de Lewis y el viernes vamos a estar cerrando con John Senior. Y todos los días va a ser en este mismo horario, las 8:30 horas de Paraguay. Y también recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el mensaje aquí. Y de por ahí, si el hermano no puede contestar sus preguntas o no da el tiempo, por así decirlo, vamos a estar escribiendo, respondiendo ahí en el chat mismo. Una vez que concluya esta conferencia, ya sea esta misma noche o los próximos días, vamos a ir contestando. Que eso no sea un impedimento a la hora de hacer sus preguntas. Y sin más preámbulo, podemos dar inicio. Muchas gracias, hermano Cristian, por tomarte la molestia de aceptar esta invitación. Sabemos que tenés bastante compromiso, ¿verdad? Pero estamos muy agradecidos, en serio, que nos dediques una semana de tu tiempo. Muchas gracias y podemos empezar. Muchas gracias, Iván. Me siento en extremo, digamos, honrado porque me hayan invitado a hablar un poco sobre literalmente hablar un poco sobre estos pensadores. Y me animé a hacer porque, bueno, el tiempo que vamos a dedicar a cada uno de los pensadores es relativamente corto, así que me da la posibilidad, está dentro de mi alcance, ¿verdad? Si fuera una cosa más extensa, quizás no me atrevería a balbucear unas palabras aquí frente a ustedes y frente a todos los que están aquí en esta transmisión. Yo soy el hermano Cristian, soy miembro de la comunidad misionera de Jesús. Soy técnicamente formado en música, ¿verdad? Pero dediqué gran parte de mis estudios particulares también a la literatura. Por eso quizás me pidieron que les hable un poquito sobre estos pensadores y sus obras. Todas estas noches vamos a dividir nuestra ponencia en 4 grandes temas, ¿sí? No siempre los mismos temas, pero siempre van a versar sobre su vida, sus obras, su legado y su influencia. En este caso, hablando sobre el cardenal Newman, la primera y la segunda parte vamos a hacer su biografía y al mismo tiempo la historia de su conversión, porque su biografía y su historia de conversión van evidentemente de la mano. En la tercera parte vamos a hablar de su obra, tanto del periodo anglicano como del periodo católico. Y en el cuarto punto sobre su influencia, sobre la influencia de sus obras y de su propia persona y su propia conversión. John Henry Newman nació un 21 de febrero de 1811, hace 220 años, ¿sí? En Londres, ¿sí? El mayor de 6 hermanos. Fue formada, su padre era liberal, era un banquero liberal, su madre, sin embargo, aunque no asociada a ninguna iglesia, provenía de tradición religiosa, calvinista, e inculcó, es un detalle muy importante, desde joven a John la lectura de la Biblia y de algunos catecismos. Entonces John conocía varias partes de la Biblia, de ciertos catecismos de memoria. Siempre fue un alumno muy, muy brillante. Más tarde él quedaría profundamente decepcionado con la universidad, que en aquel entonces el ingreso en Oxford ya estaba pasando por una seria decadencia. En 1815, sin embargo, él nunca abrazó ninguna religión desde de niño, ¿sí? Un poco también por la vida que llevaban sus padres,
Pero sin embargo, a los 14 años él tomó la decisión de, eso está en su autobiografía, hizo una autobiografía que más bien parece como un testamento, una biografía espiritual, porque no solamente cuenta la historia de su vida, sino todo el proceso espiritual de encuentro con Dios a lo largo de los años. Él cuenta ahí que a los 14 años tenía el gran deseo de ser virtuoso, de abrazar la virtud, de vivir virtuosamente, pero no de ser religioso. ¿Sí? Quería vivir una virtud, pero no asociada a una religión. Eh, y al año siguiente, a los 15 años, él empezó a tomar el rumbo del celibato, empezó a pensar seriamente en tomar aquella decisión de vivir serio el resto de su vida. En 1817, con 16 años, ingresa al famoso Trinity College de Oxford. Entonces el Trinity College es muy famoso por muchas cosas, ¿verdad? Pero para los músicos es muy famoso porque por la gran cantidad de coros, algunos de ellos los más muy, muy renombrados, el famoso el Trinity College Choir. Y como era un colegio anglicano de Oxford, pues, el college no sería el colegio propiamente nuestro, el college sería una especie de preuniversidad, ¿sí? Del cual uno salía a bachiller en Inglaterra y en Estados Unidos, y eso funciona hasta hoy en día, sí. Y como era anglicano, él tendría que ser de la religión anglicana, porque solamente los anglicanos pueden no solamente enseñar, sino también estudiar en esos colegios. Entonces él recibió el bautismo y la comunión en la iglesia anglicana en ese año, en 1817. Se graduó en 1820 como bachiller en artes y en el 24 él ya era diácono de la iglesia anglicana. ¿Sí? Recordando que la iglesia anglicana es como una iglesia nacional de Inglaterra, separada de la iglesia católica, que tienen sus 39 tesis que tratan de explicarla de modo, con su propia visión, la visión anglicana, los dogmas de la fe, y cuya cabeza es, eh, es el monarca de Inglaterra, en este caso, en la actualidad, la reina Isabel II. Desde su ordenación diaconal, digamos, en la iglesia anglicana, él se dedicó muy celosamente, y ahí ya vemos cierta parte de su personalidad, a la conducción de las almas, ¿sí? Al cuidado espiritual de las almas. Y fue coadjutor, lo que es una especie de vicario, en una parroquia que se llama San Clemente en Oxford. Oxford, recuerden que existe una universidad de Oxford, pero existe también pero también es como una villa, una ciudad, la ciudad universitaria de Oxford, donde hay varias universidades, varios colleges y varios establecimientos que básicamente dependen de la vida en torno a las universidades de Oxford. Al año siguiente fue ordenado sacerdote anglicano y ahí quedó como tutor del Will College, que sería también un colegio de Oxford, ¿sí? Y allí conoció a un tal de Richard Hurrell Froude, que fue una persona muy importante para su vida y también para su conversión, porque si bien él era anglicano, con él valoró o empezó a valorar la devoción a Nuestra Señora, a tener mayor conciencia de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Con Freud comenzó a rezar el breviario romano, ¿sí? Que es por la traducción el mejor de los breviarios hasta ahora, ¿no? Y comenzó a iniciarse, digamos, a tener conocimiento o contacto con personas de la High Church. El movimiento anglicano o la iglesia anglicana en ese momento tenía una división, ¿sí? Los los de la High Church, los de la alta iglesia, eran una minoría, pero eran los anglicanos, por decir así, más tradicionales. Tenían costumbres más tradicionales, tenían un pensamiento teológico más tradicional y por consiguiente más cercano a la iglesia romana. Recuerden que en aquel tiempo ser católico era muy mal visto.
en Inglaterra. ¿Sí? Un término muy despectivo en Inglaterra era el término papista, o sea, defensor del papa. En 1826, al año siguiente, un poco también influenciado por Freud, comienza a hacer algo que cambiaría un poco su visión de la concepción de la Iglesia, que es la lectura cronológica de todos los padres de la Iglesia, desde tanto de Occidente como de Oriente, y con ello se abrieron ante sus ojos el tesoro de la tradición revelada. Ese mismo año asume como párroco de la Iglesia Universitaria de Santa María, lo que lo que hace que él desde ese momento sea el predicador oficial, ¿sí? de la universidad. Eh, un cargo muy importante, del cual derivan muchos de sus sermones. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre sus obras, pero tenemos los famosos 4 sermones sobre el anticristo suyo, y hay otros sermones. Todos estos fueron recopilados porque él era el predicador oficial por su labor como párroco de la Iglesia Universitaria de Santa María. En ese momento, ¿sí? Cuando él, después de haber conocido la fe desde chico, por lo menos intelectualmente, ¿sí? Y que lo llevó a una vivencia de virtud, después de haber profundizado, ¿sí? de profundizarse, perdón, en la fe anglicana a través de los estudios eclesiásticos para la ordenación diaconal y sacerdotal. Después de su encuentro con la High Church y con la tradición de la Iglesia a través de los padres, de los santos padres, él iba teniendo ya una noción diferente de lo que es la Iglesia anglicana, e inicia, ¿sí? No era el fundador propiamente, pero era el escritor más representativo del movimiento Oxford, un movimiento muy importante de aquella época, que básicamente impulsaba o buscaba en sus inicios una reforma del anglicanismo, ¿sí? Una reforma del movimiento anglicano. Su objetivo entonces principal era tener una cierta libertad, ¿sí? Propugnaba en pos de la libertad de la Iglesia con relación al Estado, ¿sí? Al cual estaba muy sometido, o sigue estando sometido. Le dije, el monarca, el rey o la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana. Y para defender esta libertad, los del movimiento Oxford, principalmente Newman, empezaron lo que llamaron los Tracts for Time, los folletos de este tiempo, los folletos de actualidad, ¿sí? Que semanalmente o cada tanto iban, no sé si semanalmente, pero por lo menos periódicamente, iban sacando artículos en pos de la defensa de la libertad del culto anglicano en relación al Estado. En ese momento los principios de Newman eran, o sea, lo que no podía variar era el dogma, ¿sí? Que tenía como principio la vivencia del dogma, y del sistema sacramental, que la religión anglicana tenían también tanto el bautismo como la Eucaristía, claro, también ellos tienen sus ramificaciones, y en algunas de ellas bastante protestantes, otras quizá un poco más tradicionales. Y otro de los principios que luego él abandonaría, ¿sí? Manteniendo los 2 anteriores, es la oposición a la Iglesia de Roma. Como sus escritos se estaban volviendo cada vez más romanos, digamos, ¿sí? Porque a través de los tracts, ¿sí? De los folletos suyos, vinieron las primeras acusaciones, ¿sí? Las acusaciones de papismo, ¿sí? Porque sus doctrinas eran para ellos peligrosamente parecidas al de la Iglesia romana. En 1839 él comienza a presentir por primera vez que la Iglesia romana puede tener razón, ¿sí?
porque ya empezó a ver como varios de los que, de profesores suyos o amigos suyos, que empezaban también a inclinarse hacia la Iglesia Católica. Para ello, ¿sí? Como él veía como muchos estaban defendiendo a la Iglesia Católica y veían como una posibilidad muy latente el paso a la conversión a la Iglesia Católica, él hace el famoso track 90, ¿sí? El folleto número 90, que sería el último de sus folletos, publicado en 1941, donde él justamente trata de no de negar las verdades propuestas por sus amigos, porque sus amigos decían, bueno, la Iglesia Católica dice esto, ¿sí? Y esto es verdad, ¿sí? Como él no podía negar eso, entonces en el artículo 90, ¿sí? Él dice, bueno, esto es verdad, ¿sí? Pero esto existe en la Iglesia Anglicana, ¿sí? Se pueden congeniar estas verdades que ustedes ven con la Iglesia Anglicana. Entonces, lo que procuraba demostrar, digamos, en este track 90, era que se podía vivir el anglicanismo siendo católico, ¿sí? Porque la gran defensa suya era probar que la Iglesia Anglicana continuaba siendo católica, o sea, continuaba siendo universal. Eh, Trata de demostrar que los 39 artículos de los cuales hablé, que son la interpretación anglicana de la fe, son compatibles con la fe católica. Este track hizo que la junta directiva de la universidad condene a Newman. Condena a Newman. Entonces Newman, ese mismo año, en 1941, se retira, ¿sí? Renuncia y va en las afueras de Oxford, en una pequeña villa llamada Littlemore, quizás como una medida prudencial, porque de cierto modo ya se le veía como un líder de un movimiento contrario a los obispos anglicanos de la época. Y ahí se dedica a la oración y a la penitencia. ¿Sí? Ahí reciben muchas personas se acercan a él y empiezan sobre todo los detractores de Newman, los que estaban en contra de él, a acusarlo de que estaba haciendo un pequeño monasterio, un pequeño convento ahí en su casa en Liverpool. Y ellos ven y esto es una cuestión muy particular, ¿sí? El hecho de que él haya elegido un lugar así, digamos, por el nombre, digamos, porque Littlemore, yo no sé si en inglés significaría eso, pero por lo menos Little es pequeño y More es más. Eh, Podíamos hacer la lectura de la traducción, digamos, de más pequeño, ¿sí? O sea que podemos ver ahí un Newman, ¿sí? Aquel gran profesor, catedrático, párroco de la universidad, o sea, de la capilla universitaria de Oxford, gran intelectual, gran referente, que se hace pequeño, ¿sí? Se busca el lugar más pequeño, ¿sí? Desaparece, ¿sí? Y sigue el camino de la humildad, ¿sí? De la oración y la penitencia. Y en ese camino de la humildad y la penitencia, ¿sí? Representado, veo yo, en el nombre de la ciudad a la cual él fue, o de la villa a la cual él fue, Littlemore, se encontró con la fe verdadera. En el 43, ¿sí? Fue en el 39, él empieza a vislumbrar algo ya, ¿sí? En el 41 lanza en 1800, sí, su último track, es condenado. Ese mismo año va a Littlemore. En el 43 él hace una retractación de todo lo que él escribió contrario a la Iglesia Católica y predicó su último sermón como anglicano, y después ya presentó la renuncia a su puesto eclesiástico, siendo recibida en la Iglesia Católica en 1945, 2 años después, un 9 de octubre. Tuvo que hacer una profesión de fe, no fue necesario que se bautice nuevamente.
le habían precedido ya algunos conocidos y amigos suyos que habían seguido el mismo camino intelectual, pero le sucedieron un centenar de personas muy representativas, de hombres instruidos, todos ellos relacionados a la universidad, ¿sí? Fue ordenado como sacerdote católico en el 47, se convirtió, abrazó la fe de la iglesia en el 45, en 1847 fue ordenado sacerdote católico e ingresó al oratorio de San Felipe Neri, que no es propiamente una congregación, es una congregación, pero que es como una reunión eh, de sacerdotes seculares, ¿sí? Sacerdotes diocesanos, eh, que tienen como carisma, digamos, estos oratorios, que son como centros de espiritualidad y de formación, y la vida comunitaria, ¿sí? Porque viven juntos. El Papa León XIII le da la potestad de fundar oratorios, ¿sí? A él de modo particular, y él llega a fundar dos durante su vida, y tras su muerte, una decena de ellas, una en Birmingham y otra en Londres de 1848 y 1849, respectivamente. En el 77, 1877, fue nombrado miembro honorario del Trinity College, sorprendentemente. Trinity College, recuerdan aquel colegio donde el college más bien, porque colegio no es una buena traducción, ¿verdad? El college, por lo menos porque para nosotros tenemos en mente otra idea, donde para ingresar tuvo que hacerse anglicano. ¿Sí? Ahora le daba los honores y volvía a dar clases al año siguiente. No dar clases, sino que más bien algunas conferencias, o fue parte de la clase de profesores o de consultores o alguna cosa así. En 1879 fue nombrado cardenal por el Papa León XIII y falleció 11 años después, en 1890, ¿sí? Y mandó esculpir sobre su lápida la inscripción Ex umbris et imaginibus et in veritatem, de las sombras e imágenes a la verdad. Fue beatificado en 2010, 19 de septiembre, y canonizado en 2019 por el Papa Francisco. Una anécdota, un dato curioso respecto de su canonización es que el Papa Benedicto XVI había dispuesto que todos los que fueran beatificados reciban la beatificación en su diócesis natal, y para ello se enviaría el prefecto para la Casa de los Santos o algún emisario de la Santa Sede en representación suya, ¿sí? Benedicto XVI quiso él, y bueno, la canonización ya en Roma, ¿sí? ya realizada por el Papa, pero él quiso de modo personal realizar la beatificación en su viaje a Inglaterra. Pasemos a ver rápidamente sus obras. Sus obras son muchas, ¿sí? Veo yo que muy pocas todavía traducidas por lo menos completamente al español, ¿sí? De su época anglicana, ¿sí? Que vamos a tratar desde 1833 hasta el 43, ¿sí? Porque él terminó convirtiéndose así propiamente en el 45. Tenemos los arrianos del siglo IV, que es de 1833, de 1837 ya, ¿sí? O sea, 8 años antes de su conversión. Tenemos un libro que se llama Sobre el oficio profético de la Iglesia, que es un libro muy interesante porque propone como una especie de vía media entre la fe de la Iglesia Católica y la fe anglicana, con sus 39 artículos. Aunque no está dicho eso, sobreentendido por lo menos está entre líneas, ¿sí? Del 38 tenemos unas confesiones sobre la justificación, bueno, conferencias sobre la justificación. Tenemos un tratado en el 42 ya, sí, muy próximo a su conversión, sobre San Atanasio, ¿sí? Porque recuerden que él ya se había iniciado en la lectura de los padres de la Iglesia. Y de 1843 tenemos un famoso libro sobre la idea de universidad, porque él, al ser
eh, al recibir esta amonestación por su track 90, él fue invitado por una universidad irlandesa o por un grupo de intelectuales irlandeses para fundar una universidad en Irlanda, a la cual él accedió, sí. Y iba a ser una universidad católica, de hecho. Eh, no tuvo el apoyo de Oxford y tampoco tuvo el apoyo de, de la población de allí, del alumnado, ¿sí? Por aquellas diferencias que hay entre Irlanda e Inglaterra. ¿Sí? No veían con buenos ojos que el rector de la universidad sea un inglés. Entonces él decidió abandonar esa empresa. Y sobre de ese tiempo, ¿sí? Son estos discursos que él dio, estos 10 textos que él preparó sobre la idea de universidad, que, que las dio en Dublín, ¿sí? Que habla básicamente sobre la naturaleza y el objetivo de la educación, ¿sí? La educación universal, ¿sí? Que es lo que busca la universidad, porque ustedes saben que, y eso Newman lo explica muy bien, la universidad siempre, desde su inicio, allá en la Edad Media, ahora está muy alejado de eso, buscaba siempre de que el egresado de una universidad sea una persona que tenga conocimiento universal sobre en esa área. Cuando hablo de conocimiento universal, estamos hablando, así en el sentido propio de la palabra, que conozca todo el universo circundante del ámbito estudiado. Y que para eso se requiere no solamente una erudición, sino realmente una libertad de espíritu muy grande, y que los nuevos métodos de enseñanza y de estudios y organizacionales de la universidad estaban muy alejados de la búsqueda del conocimiento universal. Eso lo dice el propio Newman. De su periodo católico tenemos, como le dije, entre el 43, Legión del 43 publicado en el 45, sus retractaciones de declaraciones anticatólicas, para todas sus declaraciones contrarias a la Iglesia Católica, todas ellas de todas ellas se retractó. De hecho, una especie de obras completas suyas hasta ese año, que él se encargó personalmente de tomar las obras completas y hacer una nota por cada una de sus expresiones y de sus declaraciones, explicando que eso que no era así, que en ese momento él pensaba eso, pero que eso iba en contra de la fe que él profesaba ahora mismo, y explicaba por qué. Y del 64, la obra más importante suya, ¿sí? La Apología Pro Vita Sua, que es más que una autobiografía, es una autobiografía espiritual, de toda su historia de conversión. Podemos dividir en 5 partes para que tengamos una mejor idea. La primera parte, el pensamiento religioso que tenía desde su niñez hasta antes del movimiento de Oxford. La segunda parte, donde habla de todo ese proceso en el movimiento Oxford y la famosa vía media entre la Iglesia Católica y la Iglesia Católica. La tercera parte habla de todas las diferencias de credo entre la Iglesia Católica y Anglicana. La cuarta parte habla sobre el contacto que tuvo con los católicos antes de su conversión. Y la quinta parte habla un poco del estado de su alma cuando se convirtió. De hecho, cuando se convirtió, el estado de su alma no cambió mucho, ¿sí? Porque él cuenta que estaba en gran paz, porque de hecho ya había sido católico antes, ¿verdad? Otra obra que sí tenemos nosotros y que quizás también de las más conocidas son los sermones sobre el anticristo, que son extractos de algunos sermones que son los famosos sermones parroquiales que él daba cuando era aún un sacerdote anglicano, ya sea en Oval o en la iglesia cuando era párroco en Santa María, en Oxford. ¿Por qué es tan importante? Y pasemos con esto ya a la cuarta parte de nuestra ponencia.
La conversión de Newman fue un evento del movimiento académico de Inglaterra, y para la Inglaterra anglicana fue un boom, ¿sí? Fue tan importante que el movimiento Oxford, que procuraba eh, una reestructuración del pensamiento teológico anglicano, ¿sí? Haciéndolo más cercano, digamos, a la tradición, se convirtió en un movimiento de conversión al catolicismo, ¿sí? Porque el movimiento Oxford lo que buscaba era la verdad, ¿sí? Y al buscar la verdad se encontraron con la verdad presente en la iglesia. Por eso, en la edición conmemorativa por los 100 años de la Apología Pro Vita Sua, el encargado de escribir la presentación del libro, el prólogo del libro, fue nada más y nada menos que el cardenal Joseph Ratzinger, quien manifestó siempre la gran influencia que tuvo Newman sobre su pensamiento teológico, y que, como les dije, se quiso personalmente presidir la ceremonia de canonización, de beatificación más bien, del cardenal Newman. Para su milagro se tomó la beatificación perdón, la curación del diácono Sullivan, que se curó por mediación de San Henry Newman, pero a eso se suman otros milagros y otras curaciones que no fueron tomadas, porque para la beatificación se toma uno de los milagros simplemente. Pero en grandísimo número tenemos nosotros los milagros de conversión, principalmente los milagros de conversión intelectual, aquellos que no pasaron por un proceso de encuentro con la muerte, con el dolor o con pérdidas muy grandes para poder acercarse a Cristo, sino que a través de la senda de la razón y de la fe se encontraron con la Iglesia Católica, principalmente desde la Iglesia Anglicana, desde este cisma hasta la Iglesia de Roma. Podemos nombrar también la gran influencia que tuvo Newman sobre la conversión tanto de Chesterton, ¿sí?, de la cual hablaremos también mañana. También hablamos un poquito de este actor en esta serie de charlas. Y de Ronald Noff, otro converso también, que fue un teólogo, un filósofo muy importante también, y cuya conversión también, junto con la de Chesterton, causó un gran impacto dentro de la intelectualidad inglesa. Y de modo bastante, no tan directo como la conversión de Chesterton y Knopf al catolicismo, también tenemos una gran influencia de Newman en Tolkien, que es también un autor de quien hablaremos en estas charlas, porque vamos a ver eso, pero Tolkien fue, tras la muerte de sus padres, quedó junto con su hermano bajo la custodia de un sacerdote católico, el padre Francis Morgan, que era del oratorio de San Felipe Neri, fundada por el cardenal Newman en Birmingham. O sea que hay una influencia muy, muy cercana del cardenal Newman también en Tolkien, a través del padre Francis Morgan. Entonces, todo esto hace que nosotros estemos ante no solamente una figura mediática muy, muy importante para su época, por lo que fue, ¿sí?, como profesor, como catedrático, su conversión, ¿sí?, cómo influenció en la conversión de otros, cómo marcó las sendas para el encuentro con la verdad presente en la Iglesia Católica, sino que también con un hombre que fue beatificado por el 2019, o sea, cuya vida eterna está asegurada por la Iglesia, ¿sí?, en el cielo, ¿sí? O sea que nosotros podemos no solamente encontrar en sus obras un gran intelectual, un gran pensador, sino un gran santo, ¿sí?, un gran santo de nuestro tiempo, alguien que supo seguir las sendas de la fe sin abandonar las sendas de la razón,
muestra que eso puede ir de la mano y que no solamente puede iluminarnos con la comprensión que tuvo él sobre las verdades de la fe, sino que también con su propia intercesión. Por eso también, como podemos mirar también a Chesterton, tal vez, podemos mirar no solamente como un gran pensador, sino también como un amigo a quien podemos recurrir por aquella comunión de los santos eh, hasta hoy en día. Así que les animo mucho a que puedan conocer más, quizás en nuestro medio no sea muy conocido Newman como sí quizás Chesterton, como sí Lewis, pero que es un pensador a quien vale la pena dedicarle tiempo y lecturas, y es un santo a quien vale la pena también elevar nuestras oraciones. No sé si tienen algún tipo de pregunta o algo. Sí, hermano. Hay una pregunta que dice, ¿se podría decir que el cardenal Newman tuvo una formación plena en artes liberales? Él estuvo en una escuela muy buena. Y en ese tiempo las artes liberales propiamente estaban de cierto modo presentes todavía. De hecho, la educación inglesa es, no sé ahora, ¿verdad? Pero en ese momento por lo menos era diferente, era muy liberal en el sentido propio de la palabra, aún. En el sentido de que si uno iba a un college, uno no tenía materias propiamente. Uno tenía un tutor, ¿sí?, que te guiaba en las lecturas que tenías que ir haciendo y los estudios en base a esas lecturas y ensayos para donde ellos corroboraban la comprensión que tenías de esos libros que leías, ¿sí? De eso hacías ensayos, hacías tesis, eh, dabas clases, hacías argumentaciones en base a lo que ibas leyendo y el tutor te iba guiando. Él tenía, bueno, él sabía hebreo, latín, ¿sí? Porque eso ya aprendía en el school, ¿verdad? En la escuela. Entonces, de cierto modo, sí, quizás no como en tiempos pasados, en tiempos de la paideia griega, ¿verdad? Pero formación en artes liberales sí, porque de hecho era fue bachiller en artes, sí. Claro que ahora el bachiller en artes es alguien que se va a un instituto de bellas artes y tiene que pintar un mural sobre qué sé yo, ¿verdad? Y, o sea, los bachilleres en artes de aquellos tiempos no tienen nada que ver con nuestras escuelas superiores de bellas artes, ¿verdad? Infelizmente. Eh, entonces, de cierto modo, sí, sí. No que él haya frecuentado una, un instituto de artes liberales, pero eso como que estaba en la atmósfera todavía educativa, digamos. Porque las artes liberales no son materias propiamente. Las artes liberales son artes, ¿sí?, que hacen al hombre libre, libre para pensar, libre de sí mismo, libre de sus propios vicios, de sus propias inclinaciones. Entonces, podemos decir como materia, y también porque por la propia estructura de la cual hablé, educacional que tenían en ese entonces, ¿verdad? Podemos decir que sí. Hay otra pregunta que empieza con un comentario que voy a leer que dice, leí también en una ocasión que inclusive John Senior puede ser denominado un hijo de Newman. Y la pedagogía de John Senior es un poco inusual porque su pedagogía está basado no en la idea de la Universidad de Newman, sino en su ensayo, que es su ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento. ¿Usted podría comentar brevemente sobre este ensayo? Sí, la gramática Es que la idea de universidad, como le dije, él la hizo eh, cuando iban a fundar esta universidad en Irlanda. ¿Sí? La, el ensayo sobre el asentimiento tiene más que ver con su... O sea, que la historia de Newman es un poco graciosa de cierto sentido, porque él
para ingresar, bueno, él terminó su bachiller, no como alumno sobresaliente, lo cual impedía que él pueda ser profesor en Oxford. Entonces tuvo que hacer otro examen, ¿sí? En el cual él se dedicó completamente durante años, aprobando y llegando a ser parte del plantel de docentes de Oxford. Y un poco su fracaso, digamos, dentro del, porque él consideró un fracaso el hecho de no tener notas sobresalientes en su bachillerato, se debió a que él quedó defraudado un poco con la universidad, justamente porque él eh, eh, estaba pensando bueno, eso confirma un poco lo que la tesis de la respuesta anterior, de que realmente él tenía una formación en artes liberales con la cual contra la cual las ideas de universidades modernas, ¿sí? Como que no encajan mucho, ¿sí? Porque por esa partición de materias que tenemos en las artes liberales. John Senior con su PhD, vamos a ver eso en el último día de nuestras charlas. Ellos no tenían el programa de humanidades integrada, justamente porque son humanidades integradas, escapan un poco de aquellas cárceles en las cuales se le colocan a las materias, impidiendo que puedan estar interconectadas unas con otras, ¿sí? Ellos no tenían materias, ellos estudiaban poesía, estudiaban, miraban las estrellas, leían los grandes clásicos, escuchaban a los grandes hablar, ¿sí? Porque los alumnos de senior propiamente no, salvo los más avanzados, no podían participar en las conversaciones con su profesor, a cierto modo, ¿verdad? Después una cosa muy llamativa. Tenía algunas actividades fuera, como observación astronómica o un vals anual o algunas visitas a algún monasterio también anual. O sea que ya la grilla de materias era una grilla así muy ilógica si nos ponemos a comparar con las grillas de nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, Newman ejerce sobre Senior una grandísima influencia, porque para Newman la universidad tiene que ser y todo conocimiento, ¿verdad? Todo estudio tiene que dar al hombre un conocimiento universal, ¿sí? Y un conocimiento universal en el sentido de que tiene que darle todo el conocimiento que ese hombre necesita. Y cuando digo todo el conocimiento, no me refiero a tener el conocimiento de todo, si sos físico nuclear, el conocimiento de todas las partículas y todos los átomos que existen en el universo, ¿sí? El conocimiento de los conceptos universales que mueven y dirigen y gobiernan y explican todos y cada uno de esos átomos y partículas que existen en el universo. Es el verdadero conocimiento universal, ¿sí? Que John Senior la encuentra así no solo en los grandes libros propuestos por los americanos de su época, sino en los 1000 buenos libros, ¿sí? En las verdades contenidas en estas historias contadas para niños, ¿sí? Que proceden de las grandes ideas mitológicas. Las grandes ideas mitológicas explican todos los grandes principios del hombre, y esas grandes ideas simplificadas son los cuentos de hadas, ¿sí? Los 1000 buenos libros de los cuales nos habla John Senior, pero de John Senior vamos a hablar un poquito más adelante. Y la última consulta para ir concluyendo dice, ¿Newman podría ser un modelo de educador o de profesor? Por supuesto que sí, no solamente porque él fue profesor y fue santo, sino porque vemos en su vida una búsqueda constante de la verdad, ¿sí? Él como catedrático de Oxford ya tenía todo en la vida, ¿sí? Porque los catedráticos en Oxford son, aparte de tener una altísima dignidad dentro de la sociedad, tienen un trabajo asegurado porque los profesores no son vitalicios, y por lo menos en la categoría en la que él enseñaba, ¿verdad? Hay unos que no son vitalicios, pero
pero en el estamento en el que él estaba sí era vitalicio, o sea, tenía el futuro asegurado y tenía un lugar en la sociedad de altísimo renombre. Entonces él podía continuar dando clases, continuar predicando como predicador, podía seguir, pero su corazón no estaba tranquilo, ¿sí? Su corazón estaba inquieto buscando la verdad, ¿sí? Y un educador tiene que buscar eso. Un educador tiene que buscar la verdad y llevarla a los demás, ¿sí? Encaminar hacia los demás, hacia la verdad, ¿sí? Porque nosotros tenemos a veces una falsa o una idea equivocada de lo que es un educador, en el sentido de alguien que, en el sentido de un manual, ¿sí? De un manual, de alguien que te trae las cosas masticadas, digamos, este ejercicio se hace así, ahora replicable, ¿sí? Hay cosas, sí, hay artes manuales, sí, que se hacen a través de la imitación, ¿sí? Por supuesto que sí, incluso algunas artes liberales, pero la conducción del alma hacia la verdad, ¿sí? Eso es una conducción. No puedo yo conducir, porque te puedes indicar el camino y te puedo corregir los desvíos, ¿sí? En ese sentido, sí. Y solamente alguien que conoce la verdad puede indicar el camino y corregirnos de los desvíos, ¿sí? Alguien que no conoce la verdad, lo que puede a lo sumo es, bueno, es más o menos por aquí la cuestión, ¿sí? Entonces, por supuesto que sí, Newman puede ser un modelo de educador, claro que sí. Muy bien, creo que podemos dar por concluido la primera charla de este ciclo de charlas. Muchas gracias nuevamente, hermano, y nos vemos mañana con Chesterton. Buenas noches a todos los que nos siguen desde el canal de YouTube también. Nos vemos mañana. Hasta luego.